Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, que me acompañas siempre. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos minutos de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Además de los apóstoles, Jesús contaba con un numeroso grupo de discípulos que le escuchaban, le seguían de cerca, que se entusiasmaban con el Señor, con cambiar el mundo. Y el Señor se apoya en ellos y les encomienda misiones que no siempre son fáciles. San Lucas nos cuenta que Jesús designó a 72 y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir. Es una misión no fácil, que es preparar los caminos, preparar los corazones para que cuando llegue el Señor, la tierra, los corazones, estén con una buena disposición para recibir la semilla que es la palabra de Dios, que es el amor de Dios. Y pensaba que como no conocemos, no aparece el nombre de ninguno de esos 72 discípulos, pues quizá tú y yo podíamos meternos en ese grupo. Y como Jesús dice que los envió de dos en dos, pues si te parece, podemos iniciar este camino juntos. Una primera dificultad que se nos ocurre es que no vamos a ser capaces. Quizá los apóstoles, los 12 que están más cerca de Jesús, que le han escuchado muchas veces, que están como mejor formados, que pueden llevar a cabo esa misión mucho mejor que nosotros. Nosotros, pues lo vamos a hacer mal. El caso es que Jesús llama a los 72, que no son del grupo de los apóstoles, y nos llama en ese grupo estamos tú y yo. Y entonces Jesús nos da una serie de indicaciones y advertencias para llevar a cabo la misión. Y nos dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Es decir, el trabajo es abundante, hay mucho que hacer y somos pocos para llevarlo a cabo. Por eso Jesús añade, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, que sean 72, 172, 1172. Es decir, que cada vez haya más almas que se empeñen en llevar el amor de Dios a todos los rincones del planeta. Y Jesús nos sigue diciendo, id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. El mal existe, el demonio existe, y se opone con fuerza a la expansión del reino de Dios, del amor de Dios. Y por eso quiere sembrar odio, tristeza, guerra, muerte, que se opone a esa siembra que quiere hacer el Señor, que es de amor, de alegría, de paz, de vida. El Señor nos dice claramente, va a haber dificultades grandes, dificultades externas, dificultades del ambiente y dificultades también, nos encontraremos con dificultades internas, que son nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Y sigue diciendo Jesús, no llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias. Cuando alguien planea un viaje o un proyecto, pues lo primero que piensa es los medios con los que tiene que contar, los medios que necesita para llevar a cabo ese proyecto. Y sin embargo, pues el Señor les dice, o nos dice, no llevéis bolsa, alforja, ni sandalias de repuesto. Es decir, Señor, ¿cómo nos mandas en estas condiciones? Necesitamos medios. Recuerdo que hace poco me contaba un amigo que había salido a montar en bici, a dar un paseo, en una bici bastante normal y con una camisetilla de algodón normal, y de repente le adelantó un grupo de ciclistas que iban en unas bicis increíbles y con una equipación súper estupenda. Y él pensó, me dijo, bueno, esos van mucho más rápido y van mucho más lejos que yo. A veces parece, Señor, que nos envías también muy rápido, nos envías muy lejos, pero eso, nos pides que vayamos lejos,
pero la equipación que nos das deja bastante que desear. Vamos con los medios un poco justos, o más bien bastante escasos. Y sigue diciendo el Señor: no saludéis a nadie por el camino. No nos dice que seamos unos maleducados, sino que no nos entretengamos, con otras cosas. Luego el Señor habla de permaneced. Cuando lleguemos a una casa, permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que os pongan, lo que tengan. Es decir, nada de caprichos. Y luego en esa ciudad, pues curad a los enfermos, decidles el reino de Dios está cerca, y nos dice, no todos se convertirán, habrá algunos que os rechazarán. Es decir, parece como si el éxito de la misión, después de tantas dificultades, además el éxito de la misión no está asegurado. Todo esto no es algo simplemente que ocurrió hace 2000 años, cuando envió a esos discípulos. Es algo muy actual. Jesús quiere contar, también nos invita a ti y a mí, para que con el testimonio de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestra alegría, preparemos el camino, preparemos los corazones para que haya almas que conozcan a Jesús y que quizá puedan convertirse, que quizá puedan recibir el amor de Dios en sus vidas. Por otra parte, hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar el mundo. Y no solamente eso, sino que además existen las dificultades, existe el mal, existe el demonio. Entonces, si ese camino que hay que recorrer está tan lleno de incomodidades y dificultades, ¿por qué hay locos que se deciden a recorrerlo? ¿Por qué, Señor, yo me voy a decidir también a recorrer ese camino que está pues tan lleno de obstáculos? Necesito argumentos que me ayuden a decidirme. Es cierto que en la base de esos argumentos está la fe. Si no hay un mínimo de fe, no hay ningún argumento válido. Te diré dos cosas o dos argumentos. El primero, la meta es Dios mismo que nos da su vida. La meta, el premio, es Dios lo que yo recibo. Y no solamente la meta, sino también el inicio del camino, porque es Dios quien me invita. Y además, nosotros, tú y yo, estamos creados para lo que es grande, para el infinito. Y cualquier otra cosa es insuficiente. No nos conformamos con menos que Dios. En segundo lugar, parece que el consuelo, el único consuelo que se nos ofrece, es que los discípulos son enviados de dos en dos, que vamos tú y yo juntos. Siempre estar con alguien, normalmente estar con alguien, ayuda a superar dificultades, bajones. Es un apoyo, es compartir alegrías y fracasos, y eso ayuda mucho. Sin embargo, yo, Señor, a veces pienso que voy solo, que cuando tengo que dar testimonio con mi vida coherente, cuando tengo que dar testimonio de mi fe o defender la fe, ¿estoy yo solo? Pues no. Tú que me escuchas, de alguna manera, representas a toda la Iglesia. Y yo, que te acompaño, represento a toda la Iglesia. Es decir, vamos con toda la Iglesia. Pero en primer lugar, quien me acompaña es el mismo Jesús, el mismo Dios. Jesús, que dijo a los apóstoles antes de la ascensión a los cielos, id y predicad el Evangelio por todo el mundo, y yo estaré con vosotros todos los días. Es decir, es Jesús quien nos acompaña en ese camino. Es Jesús quien te acompaña, en primer lugar. Y porque Jesús me acompaña, entonces yo no me acobardo aunque el trabajo sea abundante. Yo no me acobardo aunque las dificultades, aunque el poder del mal sea grande. Yo no me acobardo aunque los medios con los que cuento parece que son escasos. Pero es que el Señor a veces hace que nos sintamos así, como con pocos medios, porque es Él el que hace las cosas. Es Él el que convierte las almas, el que convierte los corazones. En fin, que la meta, el inicio, es Jesús. Y es Jesús el camino, el motor, la fuerza, el alimento, la compañía, el descanso, es todo. Y la Virgen es mi refugio en las dificultades. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación
Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José.